Muy buenos días, amigas y amigos. Son las 9 de la mañana aquí en Centroamérica y estamos hoy miércoles 15 de febrero. Estamos con ustedes con este programa La Hora Constituyente, que miércoles a miércoles y a veces también en días que no son miércoles, generamos contenidos, transmitimos en vivo en diferentes canales con la finalidad, como solemos siempre decir, que usted tenga elementos suficientes para generar su propio criterio, su propia opinión sobre temas de trascendencia política, económica, social, cultural, pero siempre orientado hacia transformaciones estructurales del país. Recuérdese que no únicamente hacemos análisis de coyuntura, no solamente acompañamos procesos destituyentes, hacemos análisis propositivo, hacemos, si acaso quieren llamarlo también periodismo de solución, viendo, buscando por dónde hay luces en este túnel que muchas veces es así, donde nos encontramos en diferentes territorios, largo y oscuro, por dónde hay luces, y por supuesto que sí los hay. Y por eso es que buscamos, invitamos para que usted tenga eh, fuentes de referencia a personas que han demostrado no solamente en el mundo de las ideas, sino también en el mundo del compromiso social, compromiso político, compromiso de su transformación, para que estén con ustedes conversando. Hoy, miércoles 15 de febrero, ya está en pantalla, usted ya está viéndolos, él es Sandino Asturias, él se va a presentar en su momento. Hoy abordaremos el tema democracia electoral en Guatemala. ¿Y por qué abordamos esto? Porque no es, como decíamos la semana pasada, un asunto exclusivo de Guatemala país, sino también muchos países del continente están viviendo esta suerte de situación que pareciera que hemos vivido en una suerte de ficción, digamos, que somos iguales ante la ley, somos ciudadanos, tenemos derecho a elegir y ser electos, pero llegado el caso, cuando las grandes mayorías deciden constituirse en sujetos políticos, como es el caso de Guatemala, por ejemplo, y deciden disputar el poder en las urnas de igual a igual, apostándole convertir su mayoría numérica, demográfica, como pueblos, como sectores sociales excluidos, en mayoría política y ser gobierno, pues les bloquean, los tapan y entonces uno dice, ¿estuvimos o no estuvimos en esta creencia en que vivíamos la democracia electoral, etcétera? De eso hablaremos hoy. Está con nosotros Sandino. Por favor, Sandino, ya estamos en vivo. Por favor, saluda a la audiencia. Muy buenos días. Gusto de tenerte nuevamente. Buenos días, compañeras, compañeros. Siempre un gusto poder compartir estas reflexiones sobre nuestra realidad y sobre el quehacer de la acción política, que creo que es lo que nos lleva a esta reflexión. Muy bien, gracias, Sandino Asturias. Estamos transmitiendo a través de tanto del Face, pero también de la línea de la Radio Victoria. Estamos transmitiendo en Racinaco Internacional del Ecuador, transmitimos también al carajo.org de Colombia, Minca Comunicaciones de Argentina, Codeca Guatemala, La Mirada de los Pueblos del movimiento de CPO, y así Guatemala, Avia la Soberana y Juventud Plurinacional, y así otros canales. Sandino, la pregunta que te formulábamos, cuando te pasamos hace poquito, disculpa por la inmediatez, era si usted, no solamente está usted dirigiéndose a la audiencia de Guatemala, está dirigiéndose a diferentes audiencias, no conocen lo que está ocurriendo en el país, pero si usted tuviera que identificar tres razones, ¿sí?, del por qué estamos en la situación política electoral en la que estamos, ¿cuáles serían esas tres razones? ¿Cómo lo explicamos? Adelante, Sandino. Bueno, mira, en primer lugar creo que hay una razón estructural de fondo, que es que, digamos, el sistema político, social, imperante en Guatemala en los últimos 70 años está en crisis. El hecho de que esté en crisis y que no, cada vez menos el Estado es un interlocutor con la sociedad para resolver los problemas y cada vez es una élite económica, política y corrupta la que gobierna, entonces el momento electoral se convierte en clave. Clave porque lo que se da en el momento electoral es una disputa del poder político
Y estamos viviendo en Guatemala una cooptación del sistema de justicia general y de varias de las instituciones. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y cuál es la importancia que tiene? Tiene la importancia porque si por la vía electoral se permitiera la participación general de la sociedad, estaríamos en un momento coyuntural objetivo de cambio estructural. Es decir, si le dejaran participar a la población de cómo se siente, cuál es su sentir, y esto se expresara electoralmente, entonces sí estaríamos pensando que los cambios estructurales que se están dando en Colombia actualmente, con el respaldo social que está teniendo las medidas del presidente Petro, cuando estamos hablando de los cambios que se dieron en Bolivia, con los cambios estructurales y sociales que se dieron por la vía electoral, entonces vemos que esta es una posibilidad y una opción que a pesar de tener un sistema cooptado, la sociedad se pueda expresar y pueda cambiar el sistema. Entonces, por eso es que es importante y trascendente el momento electoral. Creo que lo tenemos que seguir insistiendo. No creo que sea una buena narrativa de lucha social decir que no hay nada que hacer, sino al contrario. Creo que el pueblo de Guatemala ha demostrado que todo lo que se obtiene y todos los avances en la construcción de la democracia, de la construcción de la transformación, se da por la vía de la lucha armada en un tiempo, de la lucha social en el momento actual, y por lo tanto es fundamental seguir luchando porque ese sistema de fachada, ese sistema no quiere tener competición, no quiere, digamos, la élite económica aprendió que cada 4 años el pueblo de Guatemala sale a votar contra el gobierno de turno. Entonces ellos ya inventaron un sistema que es cambiar todo para que nada cambie. Es decir, la élite económica apostó en su momento a Otto Pérez, lo desecharon, apostaron a Jimmy Morales, lo desecharon, apostaron a Yamatei, ya lo desecharon, y ahora ¿quién viene de ellos para darle continuidad? ¿Quién la élite económica decide va a ser el próximo presidente de Guatemala? Pero, por supuesto, han hecho los peores gobiernos de la historia, han hecho el peor manejo de los desastres naturales, de la pandemia, el neoliberalismo ha fracasado extremadamente, y por lo tanto hay una condición social de cambio. Entonces, me parece muy fundamental entender lo estratégico que es este momento. Es estratégico porque a pesar de las condiciones, de las barreras, el sistema tratar de cerrarse a expresiones democráticas como el MLP, justamente es por el miedo que tienen que estos proyectos populares tengan fuerza política y le disputen el poder político. Entonces, están haciendo todas las argucias, todas las manipulaciones posibles del propio sistema para intentar mantener el sistema de siempre para que tengamos otro gobierno de derecha, otro. Entonces, sí es muy importante que entendamos, uno, que todo lo que nos han dado en el país se debe a las luchas sociales. Nada nos los ha regalado, ningún gobierno, ningún congreso, nada de eso. Por lo tanto, el compromiso social, el compromiso de vincularse a las luchas sociales, y en este caso, a la lucha política electoral, a la lucha política por disputarles el poder político, es estratégico. Es decir, hay que seguir luchando por presionar que el sistema deje participar a las fuerzas progresistas, que seguir moviendo al sistema para que entienda que lo que está en juego también es la legitimidad nacional e internacional. Vamos a ser hipervigilados por parte del mundo y por parte de todos los movimientos en el mundo por la esperanza que hay de que Guatemala pueda transitar
como ha sido Honduras, como ha sido Colombia, como ha sido Bolivia, países que puedan transformarse por la vía de la protesta social y también de los momentos electorales, que es a la hora que se disputa el poder político. Entonces, la clave aquí es seguir luchando por hacer de esa pantomima, el circo electoral que nos han sometido cada 4 años, pero hay fuerzas progresistas que quieren, pueden y podrían cambiar al menos esa correlación de fuerzas en el país. Por lo tanto, importante ver la importancia del momento, la importancia de la organización y la importancia de la lucha social para obtener unos resultados diferentes. Muchas gracias, Sandino Asturias, conversando con ustedes, amigas y amigos. Como acaba usted de constatar, son ideas acrisoladas en las luchas, convicción por medio se siente en las palabras de Sandino. Nos deja entonces claro que, por un lado, es un momento histórico en el que el sistema neoliberal prácticamente ya no da más y todos los que están, cerca de 30 partidos, organizaciones políticas, pues van a ofrecer más de lo mismo, ¿sí? La gran mayoría de ellos, y por lo tanto, al parecer que se topó fondo el tema del sistema neoliberal y hay que abrirse a nuevas perspectivas. Y en ese proceso es que ahora esta coyuntura se está entrando, digamos, es la misma institucionalidad democrática está generando una suerte así de un nudo, ¿sí? Al taponar la participación popular, democrático, por las urnas. Porque claro, como solíamos decir, cuando estaba, y Sandino no va a dejar mentir, yo no estuve en esa época, pero cuando estaban en la montaña luchando con fusiles, ya dejen los fusiles, vayan a las urnas, organícense políticamente, ganen elecciones. Bueno, fueron. Y luego no se pudo, no los dejaron, etcétera. Y entonces la gente salió a las calles y entonces tapar caminos, bloquear, etcétera, como lo que va a ocurrir seguramente en estos días también. Y la gente incluso de las zonas urbanas, dejen de bloquear, bochincheros, vayan, organícense, ganen elecciones, y estos bochincheros que llaman, se organizan políticamente, ¿sí? Quieren convertirse en sujetos políticos, y cuando tienen una amplia aceptación en la coyuntura, no tanto solamente por sus digamos, méritos, sino también por la misma coyuntura, tienen grandes posibilidades de avanzar electoralmente en las urnas, los taponan también. Y entonces ahora pues, al parecer, ¿qué es el sistema el que está generándose ese nudo? Y ahí va la pregunta entonces, Sandino, directa de la pregunta. En el sistema electoral actual de Guatemala, al cual yo lo he llamado inicialmente ficción, y lo podría llamar también ficción electoral a otros procesos donde están hechos únicamente para que ganen los representantes con R de ricos, no cualquier representante. En este sistema electoral, ¿es posible que las grandes mayorías, millones de excluidos y empobrecidos, puedan ganar elecciones a través de su propia herramienta política y con su propia agenda política? ¿Es posible? ¿Cómo lo ves? Adelante, por favor, Sandino. Yo creo que se ha demostrado que es posible. Guatemala lo demostró en 1944, demostró que fue posible después de una dictadura poder instaurar un gobierno revolucionario, instaurar 10 años de primavera democrática en el país, y otros países nos han demostrado que es posible, ¿verdad? O sea, creo que sea difícil, que tengamos el sistema en contra, de que las reglas están diseñadas para que no sea así. A pesar de eso, me parece que las condiciones objetivas, los malos gobiernos, la corrupción, la gente está harta de ellos, está harta de los mismos. Por lo tanto, hay una posibilidad de que estas fuerzas sociales, algunas organizadas, otras solo encabronadas, puedan dar una sorpresa al sistema. Yo creo que hay que mantener esa esperanza. Por eso los están bloqueando, justamente porque saben perfectamente que es un riesgo real que el país
se pueda enrumbar a una coyuntura democrática, a una coyuntura hacia el reconocimiento del país multicultural, multilingüe, plurinacional que somos, y eso los aterroriza, y por eso todas las maquinarias se están diseñando para evitar ese juego. Sin embargo, me parece que, como siempre, este es un pueblo organizado, este es un pueblo luchador, y este es un pueblo que no necesita dávidas. Yo creo que al final de cuentas, la sabiduría de los dirigentes, el forzar al sistema hasta las últimas condiciones, identificar claramente quién es el enemigo. La Fundación contra el Terrorismo claramente es el enemigo de toda la democracia y de todos los movimientos sociales. Es una herramienta de las élites más oscuras del país y ha intentado, ayer fracasó otra acción contra el MLP, fracasó. Entonces quiere decir que ellos lo van a intentar y nosotros tenemos que forzar al sistema con una estrategia política nacional e internacional, que creo que se está haciendo de manera adecuada, para evidenciar que el sistema no puede dejar fuera a ninguna fuerza política democrática. O sea, creo que es necesaria la representación popular y social. Si no, este país y este sistema entraría en una crisis de mucho mayor credibilidad a nivel mundial y estaría realmente debilitando cualquiera que sea el resultado. Entonces, sí me parece que esta lucha debe mantenerse, esta lucha jurídica, política, social, esta lucha por la representación de los pueblos, esta lucha que además nos está haciendo una convergencia democrática, progresista, que está avalando esta lucha que está teniendo el MLP. Todas las fuerzas progresistas y no progresistas están apoyando esta lucha, pero es una lucha que hay que ganar y es una necesidad que tenemos también de ir haciendo convergencia con otras fuerzas progresistas para avanzar en el país. La derecha ya no da más, los corruptos ya no dan más, la élite económica nunca entendió este país, además de sus intereses particulares, y por lo tanto es el momento de la sociedad, es el momento de la participación y tener claro que nos estamos jugando la correlación de fuerza política. ¿Cómo sacamos? Una pregunta que se hace mucha gente, ¿cómo hacemos para quitar el pacto de corruptos? ¿Cómo quitamos el pacto de corruptos? ¿Cómo hacemos para que nuevamente las instituciones respondan a la población? Bueno, sacando a este pacto de corruptos del poder, sacando a esta gente, quitándoles todo el poder político que podamos y tener una fuerza política suficiente para ir haciendo los cambios trascendentales y estructurales que necesita el país. Sandino, conversando con ustedes, gracias por la señal, que sobre esta democracia electoral que vive Guatemala, al igual que otros países, bastante sui generis. Veamos el caso Perú. Permitieron, permitieron ganar, o por lo menos no parcialmente que ganase el sector excluido en el país. Las élites que regentaron y crearon ese estado criollo similar a otros países, en el caso de Perú, se incomodaron incluso con la sola presencia de Castillo, ¿sí? Con su estética, etcétera. Al final lo terminaron sacando de la presidencia y miren cómo reaccionó la gente. Más de 60 asesinados. Y esa violencia al final afecta a todo el país, tanto a los grupos de poder como también a los que están pujando desde la subalternidad. Y eso mismo también podría ocurrir en Guatemala. ¿Sí? Y en ese sentido, desde esta ventana convocamos a las autoridades llamadas por ley a organizar, a posibilitar esta fiesta democrática, se suele decir en la democracia liberal, las elecciones, a que dejen participar a todas las personas,
al fin y al cabo, que las grandes mayorías definan quién va a ser el siguiente gobernante. De lo contrario, como dijo Sandino, el sistema neoliberal ya no da más. Y lo que va a generar el sistema neoliberal es ya no solamente acumular, sino reventar la paciencia de la población, que por los impactos nefastos del sistema neoliberal existen resistencias comunales en diferentes nichos territoriales del país, y eso va a seguir creciendo, y eso podría generar convulsión social, conflictividad, violencia, y eso a nadie conviene, tampoco a los patrones, ¿sí? O sea, incluso Entonces, ellos, recordemos la época de la guerra interna, ¿sí? Muchos tuvieron que abandonar las fincas, las haciendas, ¿no? Y eso no se tiene que volver a vivir. Dejemos que la gente participe. Pero en fin, eh, Sandino, voy a ir a revisar uno de los canales para ver qué mensajes nos han dejado. Y estoy en la página de Codeca Guatemala, por decir, y dice allí Lucrecia Yen: sin lucha social no podremos avanzar. Viva MLP, los pueblos originarios son los verdaderos dueños de esta tierra, indica Elda Morales desde Reu. Gracias, Elda, por mirarnos. Y también Lucrecia dice: vivan los pueblos originarios. Dice Marianito Ávila: somos la mayoría, somos pueblos, somos 17 millones de guatemaltecos, somos capaces de aplastarlos. Dice Marianito Ávila, y importante es eso, hacer conciencia política. Claro que sí, la mayoría numérica no es mayoría política. Tenemos que avanzar hacia la mayoría política. Dice: no más oligarcas, no más militares, toda nuestra fuerza como MLP, ahora o nunca. Y dice, y eso es el mensaje que nos dejan en Codeca Guatemala. Y quiero recuperar, antes de pasar a la siguiente pregunta contigo, Sandino, lo que decías, esta suerte de la convergencia del sector progresista en el país. Yo creo que es importantísimo esto. Ayer nos reuníamos con las 4 organizaciones, movimientos que están impulsando proceso constituyente en el país: Huaquisquep, Codeca, CPO, el movimiento de las compañeras mujeres. Y lo que se consolidaba era esto justamente. Tenemos ideas compartidas, sabemos que en mucho estamos en lo mismo, es decir, coincidimos en la gran mayoría de nuestras propuestas, por lo tanto, consolidémonos como un espacio, ¿no? Articulado alrededor del proceso de la Asamblea Constituyente para hacer cambios estructurales en el país, porque al parecer no es problema político lo que está ocurriendo en el país, porque si fuese un problema político, con elecciones se resuelve. Pero esto no se va a resolver con elecciones. ¿Vieron ustedes? 2015, vino elecciones de 2019, peor. Y viene ahora 23, va a ser peor al parecer. No es asunto de elecciones, es asunto de sistema. Y entonces hay que cambiar el ordenamiento jurídico, institucional, incluso proyectos de vida, y eso se llama proceso de asamblea constituyente. Hay muchas preguntas para ti, Sandino, pero la otra pregunta que que te formulábamos cuando son 9:23, te dijimos media hora de tu tiempo, gracias por compartir con nosotros, era: ¿qué cambios necesitamos hacer tanto a nivel institucional, pero también a nivel jurídico, para que efectivamente la democracia electoral en Guatemala sea democracia, es decir, para democratizar la democracia en Guatemala? Adelante, por favor. bueno, mira, primero me parece que esto que le llamamos pacto de corruptos, cooptación del Estado, que cada vez se encuentra en una condición más débil, digamos que hay una primera razón que debería ser simplemente que cumplen el ordenamiento legal. Hoy los análisis de la mayoría de periódicos hablan del cuestionamiento a la idoneidad. Es decir, si cumplieran el principio, el Tribunal Supremo, el registro, ya el registrador está cuestionado y se pide su renuncia por decenas de sectores. O sea, ¿cómo es posible que se inscriban dentro de la falta de idoneidad criminales, personas que han venido en narcotráfico, traficantes, narcotraficantes, delincuentes, estén inscritos y no estén inscritos legítimamente personas que responden a un movimiento social claramente identificado? O sea, una primera cosa es que este sistema da discreción para incumplir las normas. O sea, no solo es un problema de normas, es un problema de que quién puso ahí al Tribunal Supremo Electoral. Por eso, y referido a algo importante que has dicho, al final esto debe terminar en un tema estructural
que incluya una reforma constitucional y que nos plantee el nuevo modelo de país que queremos, pero también esto incluye tener el poder político y manejar el poder político y tener la mayoría de legisladores para esa asamblea y para el país, para que esto empiece a cambiar. Es decir, entender que lo que necesitamos es tener más fuerza política social. Y esto requiere, efectivamente, de una convergencia de fuerzas políticas y sociales. Me ha llamado mucho la atención favorablemente que la mayoría de partidos políticos progresistas hoy tengan en sus cabezas al movimiento social, que sean las cabezas de las listas principales al movimiento social. Entonces vamos avanzando en la unidad entre movimientos y partidos. Eso nos parece fundamental de la necesidad de esta convergencia como país. Como país necesitamos una convergencia de movimientos y de partidos progresistas. Segundo, necesitamos una convergencia amplia que pueda disputarle el poder. Si hoy, con toda seguridad, si hoy el MLP, Semilla, URNG, WINAC fueran una sola fuerza, con toda seguridad lo que estuviéramos discutiendo es qué vamos a hacer para la segunda vuelta, sin lugar a dudas. Entonces, entender que la convergencia de fuerzas políticas y sociales tiene más efectividad en la medida que van unidas. Segundo, la reforma electoral. Por supuesto, con el sistema como está diseñado, dificulta la verdadera participación social. Entonces, también requiere nuevas normas que permitan realmente la participación social y no permitir que ninguna autoridad se abogue por la presión política del presidente o del el poder de turno, quién sí, quién no. Creo que tiene que haber reglas claras de participación para que verdaderamente tengamos en el proceso electoral una posibilidad de transformación, de cambio, como la sociedad decida. Creo que la posibilidad de que la sociedad se exprese, se unifique y plantee, como creo que es además el pensamiento de la mayoría, queremos un cambio. Esa es la mayoría de personas van a ir a votar para buscar un cambio. Nadie, yo creo que ni el 1% de la población quiere seguir con este gobierno o con estos proyectos. Pero hay que dar la posibilidad de participar, hay que crear también una sinergia política y social y hay que hacer que los movimientos, que para mí tienen una prevalencia sobre lo demás, sean los que puedan conducir este proceso de cambio. Bolivia es el mejor ejemplo donde desde los movimientos se generaron los procesos de cambio. Hoy en Colombia una convergencia diversa con movimientos y partidos lograron el cambio. En Honduras se está logrando a partir de una convergencia de fuerzas. Entonces, sí, a nivel latinoamericano nos está demostrando, uno, que todavía se puede hacer cambios a partir de un sistema electoral cooptado. Y tenemos que tener claro, como siempre, que el sistema está cooptado. No hay igualdad de recursos, no hay igualdad de condiciones para acceder al poder político. Por supuesto, esa es la forma que tiene este sistema de sobrevivir. Pero es un sistema en crisis. Es un sistema que no tiene credibilidad. Y es una gran oportunidad que tenemos los que creemos en un sistema y en una transformación verdadera de este país. Muchas gracias. Ha sido Sandino Asturias quien conversó con ustedes en este programa La Hora Constituyente. Son las 9:30. Yo voy a dejar aquí este contenido, esta transmisión, porque yo tengo que continuar con otra actividad. Les anunciamos que mañana, pasado mañana, al parecer hay movilización en el país, hay movimiento en las calles. Por lo tanto, atentos, nosotros irrumpiremos nuevamente en su pantalla móvil con transmisiones de este tipo. Muchísimas gracias por vuestra atención, amigas y amigos. Siempre solemos decir, si usted tiene este contenido en su celular o en su equipo, por favor, muévalo donde le permitan mover, porque a más personas llegamos con este tipo de contenido, con estas reflexiones, más posibilidades tenemos, lo que dice Sandino,
avanzar en la fuerza política. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.